Mariana Carvajal. Una de las noticias de esta semana fue la detención de un psicólogo en la ciudad de Buenos Aires acusado de 6 violaciones. Lo identificó una de sus víctimas a la salida de un boliche, llamó al 911, se presentaron y pudieron detenerlo. Y bueno, atendiendo a las víctimas de este sujeto que está imputado de estos 6 hechos, participó el programa Las Víctimas contra las Violencias desde su brigada móvil para casos de violencia sexual. Y tenemos el gusto y el placer de tener acá en el piso a su coordinadora, Eva Giberti. Gracias, Eva, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, porque además lo que debo decir que el programa Las Víctimas contra las Violencias, que tiene distintos equipos, uno de estos es el que están mencionando, y este es el 7º violador serial que localizamos. Lo señalo porque esto la gente no lo sabe, es decir, lo que se viene tratando en estos días es de alborotar, de escandalizar. No, vamos a lo que realmente es, a lo que se hace. ¿Cómo actúan? ¿Cómo trabajan? Este equipo lo crea Aníbal Fernández. O sea, cuando aquella famosa vez me llama Néstor Kirchner, ya lo conté, Aníbal Fernández puso particular acento en decir lo que nosotros queremos, o sea, lo que esa gestión quería, era detener violadores, porque sí atender a la víctima, acompañarla, pero queremos detener violadores. Para detener violadores hay un solo sistema, y es que la víctima no deje caer la denuncia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La víctima va y hace la denuncia en la policía. Si no hay quien la acompañe y quien la asesore, corre el riesgo que primero la policía, después los médicos en el hospital, después en el juzgado, le hagan una cantidad de preguntas que son morbosas, es decir, que están fuera de lugar. Yo lamento tener que decirlo, pero tenemos una ristra de preguntas y de respuestas que han tenido que dar las víctimas en situación de maltrato institucional. Entonces me decía Aníbal Fernández, Eva, el único modo de evitar que estas cosas pasen es crear un equipo, de manera tal que cuando la víctima llega a la comisaría, este equipo formado por mujeres, esto me lo decía él, llegue inmediatamente. Si la policía las llama a ustedes, ustedes llegan, ustedes se quedan con la víctima declara delante de ustedes, nunca solas delante de la policía, después se la llevan al hospital, la víctima está en el hospital, en la revisión médica, y ustedes estarían delante, tendrán que estar delante, y después, cuando hace falta, identificar al violador en la pantalla de Policía Federal, a ver si entre las muchas caras que nos presentan, no, este no, este no, este no. Bueno, muy bien, entonces se pone un policía especialista en identikit y la víctima le va describiendo qué es lo que se hizo en este caso. ¿Cómo se hizo en este caso? ¿Cómo fue que ustedes tuvieron participación? Y nosotros trabajamos con 6 víctimas. Cuando llegaron, que ahora son 8, te aclaro. Ya son 8 mujeres distintas. 8 mujeres distintas. Cuando llegaron a la quinta, ya las colegas que trabajan. ¿Y todas eran más o menos el mismo? Claro, me llaman y me dicen, mira Eva, tenemos un violador serial, ya están entrenadas, porque ya fue el de la bicicleta, el taxista, el de la motocicleta, o sea, todos rastreados gracias a que la víctima mantiene la denuncia. Entonces me dice, mira Eva, tenemos un sujeto que llega al mediodía a un local de distintos barrios, llega armado con un arma aparentemente de fuego, espera que la víctima, o sea, como es un tipo simpático, entrador, se hace pasar por cliente y advierte, se las arregla, inclusive va a la mañana, vuelve a la tarde a comprar, cuando la víctima está sola, es decir, cuando no hay posibilidad de que entre otro socio del local, y en ese momento se produce la violación. En algunos casos se ha llevado algo de la víctima, en otros casos no. Dice, pero entonces te avisamos, estamos frente a un violador serial. Es exactamente el mismo estilo. Te quería hacer una consulta respecto de justamente de eso, de la serialidad. Es una característica, porque es uno de los temas que está en discusión, digamos, estuvo en discusión también. ¿Qué hacer con los violadores? Claro, también. ¿Qué hacer con los violadores? Teniendo en cuenta esto que vos estás marcando, Eva, que conservan, digamos, cierta característica de serialidad, es decir, está dispuesto a repetir el delito. Totalmente. Esta es una característica del violador. Vamos a dejar en la curva de Gauss, vamos a dejar
una porción minúscula para la excepción. Habrá alguno que violó alguna vez porque tenía 5 copas de más y que después no volvería a hacerlo. Pero el sujeto violador en sí, vamos, ya sabemos que es un sujeto que queda detenido, se le da salida transitoria y en la salida transitoria vuelve a violar. Es decir, el violador internacionalmente, no es una opinión mía, internacionalmente es un sujeto de muy difícil, por no decir casi imposible, reivindicación. Hay un estado en los Estados Unidos en el cual hay un tipo de cárcel, en esa cárcel en la cual se trabaja específicamente con estos sujetos, sabiendo que no pueden mandarlos a la comunidad. ¿Y cuál pensás vos que es entonces, bueno, qué se podría hacer en esos casos como castigo? Digo, ¿es necesaria una reforma al Código Penal para dar una respuesta más efectiva para proteger a las mujeres o lo que está previsto sí? Que la reforma al Código Penal hace rato que está pendiente, aclaro. En materia adolescentes, o sea, los más chicos, y en materia en este punto. Lo que pasa es que el Código Penal, que en este momento está, y yo como no soy abogada no tengo autoridad para hablar acerca del tema, pero parecería que tiene una serie de remiendos. Ahora hay una comisión que está trabajando. Claro, porque hay una serie de remiendos y ajustes. Mira, parecería que el violador tendría que quedarse adentro in eternum. O sea, tendría que quedarse adentro. En Estados Unidos, algo de lo que se hace, lo que pasa es que esto es difícil sostenerlo, algo de lo que se hace en algún estado de Estados Unidos, que es cuando el violador sale, cuando se le da autorización como condena cumplida, se avisa a la comunidad. Vamos, esto está en las películas, ¿no? Sí. Y entonces se empieza a colgar carteles, en la comunidad hay un violador. Pero aparece el planteo de que si cumplió la condena... Exactamente, claro. Es el planteo de la garantía y derecho constitucional, ¿no? Sí. Si cumplió la condena, ¿por qué vamos a seguir marcándolo? ¿Son muy frecuentes las violaciones, digo, en el ámbito de la... ¿Qué cifras hay de cantidad? Mira, nosotros tenemos, si me dejaste, leo las últimas que tenemos, que no son pocas, ¿eh? Digo, por año, si uno dice en un año, ¿cuántas se denuncian? Te leo, va en aumento. Esto sí, en pantalla esto puede estar, porque yo lo he mandado de manera que puede estar. ¿La placa, cuál placa es? Mira, te digo, hay acá una placa de... Tomamos solamente... La número 1. Del 2010 a julio del 2013. Sí. No lo vamos a ver porque tenemos un problema con la máquina. Bueno, no importa, pero, por ejemplo, en el 2011... tenemos 1010 víctimas que hemos atendido, 1010, o sea, víctimas de violación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Es un montón. Pero en esas 1010 hay un porcentaje grandísimo de niñas y niños. Te voy a decir, porque esto también vale la pena saberlo, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes es el 54%. La mitad, aproximadamente. Aproximadamente la mitad. Aproximadamente. Perdón, no, pero para que termino de contarte. 2011 hay 1010. 2012, 1138. Mirá cómo subimos. Y desde enero a julio de este año tenemos 650 víctimas. Y puede ser que vamos increyendo. Puede ser que se anime más la gente a denunciar, o en general es un delito que se denuncia, porque digo, yo recuerdo de otras épocas que había como un porcentaje que se denunciaba solo entre el 10 y el 30%. Así ¿no? es. Ahora, lo que pasa es que también se va corriendo lo que hacemos en el programa Las Víctimas contra las Violencias, y las mujeres saben que hay que ir a la comisaría. Pero ahora lo que estamos haciendo y hemos añadido es llame al 137, porque si llaman al 137 la vamos a buscar donde esté. A veces nos llaman desde el hospital porque la víctima se fue al hospital, pero el asunto está que si va a la comisaría no puede preguntarle ni interrogarla. Ella, en todo caso, si alguien se distrae, se niega a contestar hasta que estemos nosotros. La Policía Federal tiene lo que se llama una orden del día, desde el 2006 hasta hoy, que dice, en caso de víctima de ataque sexual, se deberá llamar inmediatamente a la brigada
que está formada por dos mujeres, a la brigada del equipo, y también inmediatamente al juez para que caratule, o al fiscal. Claro. Eva, me quedé pensando, yo sé que no es tu área, digamos, porque pensar en un violador no es estrictamente tu área, vos estás pensando y trabajando por las víctimas de un violador, pero también sos una persona muy vinculada a la salud mental durante toda tu vida, y me imagino que en algún momento te habrás preguntado también qué es lo que le pasa en términos de salud mental a un violador y qué cosas se pueden hacer en función o de rescatar o de trabajarlo, de tratarlo, etcétera, etcétera. En ese sentido te quería hacer esa consulta porque entiendo que es un sujeto, una persona, que podemos tomarla como un sujeto social, que no tiene espacio en ningún lugar, no tiene espacio en la cárcel porque son violines, así le dicen, y los maltratan y los violan y los asesinan, etcétera. No tienen espacio en la vida pública, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer también como para trabajar algo desde la perspectiva de salud mental en relación a una persona que está dispuesta a cometer un delito y además a repetirlo? Mira, lo primero que nosotros sabemos, y no lo sabemos solo en Argentina, el violador no es un enfermo. El violador es un sujeto que necesita gozar, disfrutar, antes que sexualmente, de disponer de una víctima a la que mantiene prisionera para atacarla, y con lo que goza es con el gemido de la víctima: no me hagas mal, porque esto además es lo que cuentan las víctimas, lo que le piden al violador: no me lastimes, no me hagas mal, por favor, no. Es decir, el goce del sujeto está ahí, en el abuso despótico del poder. No tiene un goce sexual, eso es lo que está claro. Es el segundo momento. El segundo momento, claro. El segundo momento es que él cuenta orgánica y fisiológicamente con el arma. Además, por lo general, van armados. No son enfermos, es decir, no se puede hablar del violador como un enfermo, salvo que sea, antes que violador, un paranoico, un enfermo de cualquier trastorno, desajuste mental. Entonces es primero un enfermo mental que además viola. Esto hay que tenerlo muy presente, porque yo me temo mucho que con este violador actual que se ha puesto de moda, como estaba con licencia psiquiátrica, se utilice esto para decir: y pobre, estaba enfermo. ¿Trabajaba Eva en el programa? ¿Llegó a trabajar en algún momento en este programa? Sí, el asunto es así, me viene muy bien la pregunta, porque estos días he escuchado inventos de toda clase, tipo y color. En el año 2009, estamos en el 2013, en el año 2009, el secretario de Derechos Humanos de entonces, Duhalde, Eduardo Duhalde, llamado el Bueno, Eduardo Luis Duhalde, tenía bajo su órbita un equipo de 14 personas que venía arrastrando desde el año 1998, que habían ido a parar a Derechos Humanos. Entonces, en ese momento, él plantea: yo tengo estas personas que trabajan en violencia familiar, que en esa época realmente no tenía el nivel que tiene hoy día, nivel de conocimiento y de trabajo. Yo voy a pedir que lo pasen al programa Las Víctimas contra la Violencia, donde estamos todos los que trabajamos con el tema. Entonces nos pasan esas 14 personas, nos avisan, sí, cómo no, decimos que vengan. Y entonces, en el 2009, nos toca hacer la entrevista a estas 14 personas. Son profesionales. Da la casualidad que estas personas venían trabajando con un ritmo de 4 y 5 horas diarias, cosa que en nuestro programa no encaja. Nosotros trabajamos las 24 horas del día en distintos turnos. Y además tenían ideas acerca de la violencia familiar que no eran sintónicas con las nuestras. Entonces, después de un par de meses de ver cómo se ajustaba esto, 2009, donde estaba este señor, un psicólogo más de los que había, yo decido, no, estas 14 personas menos una, son profesionales, realmente también han hecho la carrera universitaria, pero acá no van en este programa. Por lo tanto, no como dicen no sé quién, que los cesantié por inservible, no. Estas personas a nosotros no nos venían bien. Era un postulante que no fue Era gente que nos había entrado como herencia, pero como a veces pasa en los ministerios, y hay un equipo que se pasa a otro lugar. Yo dije, no, acá no van, y se trasladaron
a distintas áreas del Ministerio de Justicia. No se quedaron sin trabajo, fueron a trabajar a otro lugar, porque yo como jefa no soy de lo más tolerante que se puede encontrar. Y entonces el horario es el horario y el estudio lo que hay que estudiar. Entonces este señor estuvo en el programa, pero ¿saben lo que pasa? No tenía escrito acá "yo violo". No, claro. No, claro. me imagino. En general ningún violador tiene escrito eso. No. Y un abusador de niños, generalmente el abuelo o el tío tampoco dice "soy abusador de niños". Entonces es gente normal, entre comillas, que se instala en un lugar, tiene una profesión, tiene un título universitario, vamos, Corsi fue el ejemplo, Sí, claro, claro, sí. ¿no? Entonces ya los conocemos cómo es esto, y conviven exactamente igual que cualquiera. Y después, el famoso cuento de las dos personalidades, Mr. Hyde, los dos sujetos, uno de día y otro de noche. Sí, trabajó, pero trabajó para... En el año 2009, 2 meses. Esto quiere decir que no se nos puede imputar en manera alguna que en el programa Las Víctimas contra las Violencias cobijamos gente que es delincuente. Está clarísimo. Cuidado con esto. Está clarísimo, Eva, te agradecemos enormemente. Gracias Además la claridad ustedes, de tus conceptos. Gracias a ustedes.